¿Vale? Buenos días, ¿está ahí todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, me alegro. Pues hoy vamos a hablar de la oración. Orad sin cesar, dice Primera de Tesalonicenses 5:17, pero nos podemos hacer la pregunta de ¿qué es orar? ¿Por qué oramos? ¿Y para qué oramos? ¿No? Tenemos nuestro tiempo de peticiones y alabanzas cada domingo, donde pedimos y después oramos por sus dichas peticiones, pero orar es algo más que cerrar los ojos y lanzar peticiones como si fuéramos una ametralladora, Dios, hazme esto y lo otro, ¿vale? No estoy diciendo que lo que hacemos de peticiones y alabanzas esté mal, de hecho me parece muy correcto, pero tenemos que pensar que oramos no para que, lo vamos a ver ahora, Dios cumpla nuestra voluntad, sino para nosotros cumplir la suya. Entonces empezamos con la definición de qué es orar. Según la RAE, orar es dirigirse a una divinidad o persona sagrada, es decir, cuando nosotros oramos nos estamos dirigiendo de manera directa ante Dios, estamos hablando con Él, mantenemos una relación con Dios, no porque si no orásemos Dios no estuviera con nosotros, pues sabemos que Dios es omnipresente y no hace falta que nosotros oremos para que Él esté junto a nosotros, lo hacemos porque, como dijo J. Packer y Caroline Nystrom en su libro sobre la oración es encontrar nuestro camino pasando de la obligación al deleite. Es decir, nosotros cuando oramos debemos orar deleitosos por hacerlo, debemos orar con gusto, con ganas, con querer, no es una obligación de por la mañana y por la noche, sino con amor, de verdad quiero mantener esta conversación contigo, Dios, porque cuando oramos nos encontramos con Dios, que es el encontrarnos con Dios no solo afecta a nuestro corazón, sino también afecta nuestra mente, porque estamos hablando con Dios que conoce todo de nosotros, conoce todo lo que hemos sido, todo lo que vamos a ser y no podemos ocultarle nada. Entonces no hace falta venir con fachadas, con máscaras, venimos con corazón puro, con corazón sincero, sabiendo que Dios nos conoce y aun conociéndonos, nos quiso tanto que dio a Jesús por nosotros. Cuando oramos no solo nos conocemos mejor a nosotros mismos, sino que también conocemos mejor a Dios. Efesios 1, del 15 al 19, dice Pablo: por esta causa también yo, que he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los creyentes, os recuerdo en mis oraciones y no me canso de dar gracias a Dios por vosotros. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que podáis conocerlo, que Él ilumine los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Aquí vemos que Pablo está pidiendo por los efesios para que Dios les dé la sabiduría para que puedan conocerlo mejor y puedan entenderlo mejor. Es decir, la importancia que tiene cuando oramos, no solo que nos conocemos mejor a nosotros mismos, sino también a Dios. Pedimos al Señor sabiduría para que podamos entenderle, sabiendo que nunca lo vamos a poder conseguir al 100% porque somos limitados, no como Él, ilimitado, pero sí para que podamos ver su mano en nuestra vida y su voluntad en la nuestra. Relacionado con entender más a Dios, vamos con la siguiente pregunta, que podría ser una pregunta perfectamente lícita. Si Dios es omnisciente, es decir, lo conoce todo, omnipotente, todopoderoso, y su voluntad siempre se cumple, ¿por qué oramos? Es decir, si la voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí, ¿por qué yo me pongo de rodillas, ayuno y pido, Señor, ayúdame con esto o ayúdame con lo otro? Bueno, esta pregunta, en primer lugar, puede
hacerse desde dos perspectivas distintas. Una de ellas es una perspectiva desde el desconocimiento, pidiendo Dios enséñame, es una perspectiva lícita, por favor Dios enséñame por qué tengo que orar. Y la otra es una perspectiva que yo considero errónea, que es pensar que Dios es tu máquina expendedora, en la que tú pues haces esto, haces lo otro, ayunas, obras bien, horas, como que le metes billetes a la máquina y pues te van cayendo los deseos que quieres. Bueno, Dios no es eso. Entonces, si alguien tiene esa perspectiva, pues debería replanteársela un poco. Y aquí también podría salir la pregunta o la duda, y poniendo el ejemplo de Abraham con Dios en Génesis 18, del 16 al 32. Estamos ante Sodoma y Gomorra. Dios le dice a Abraham que la va a destruir, y entonces Abraham intenta negociar con Dios para que a ver si encuentra un número de justos para no destruirla. Y empiezan con 50 y Abraham va bajando, va bajando, va bajando, a ver si consigue que con 10 justos las ciudades se salven, y Dios le dice, venga, vale, si encuentro 10 justos en la ciudad, no la destruiré. Y podrían pensar, oye, pero aquí ha habido un cambio de voluntad, porque Dios decía que la iba a destruir completamente, pasamos a que primero iba a ser, si encuentro 50, no lo hago, y al final, después de bajar, si encuentro 10, no lo hago. ¿Qué pasa? ¿Dios cambió de voluntad? No. ¿Por qué? Sabemos que al final se destruyó la Sodoma y Gomorra, pero más importante, el aceptar el cambio no fue cambiar a Dios, sino para ayudar a Abraham a entender, en primer lugar, el amor que siente Dios por su creación, para que de una ciudad entera, con encontrar a 10 justos, 10 personas justas, que tampoco es mucho, de una ciudad entera. Imaginaros 3.000, 4.000, 5.000 personas, con que haya 10 justos, la ciudad ya se salva. Primero, vemos el enorme amor de Dios, y en segundo lugar, para que Abraham entendiera que ni siquiera 10 justos había en esa ciudad y que necesitaba ser destruido. Al final sabemos que no se encontraron esos 10 justos y fueron destruidas. La voluntad del Señor permaneció, quería destruirla, al final se acabó destruyendo. Entonces aquí no fue un cambio de voluntad, sino que Dios ayudó a Abraham a entender el porqué de su voluntad. Cuando oramos, no pedimos que la voluntad de Dios se cambie, sino nosotros alinearnos con esa voluntad. Si queréis que todas vuestras oraciones se cumplan, lo que tenéis que decir es, Señor, hágase tu voluntad, amén. Ya está. Ahí os garantizo el 100% de las oraciones van a ser cumplidas. Que luego no acabes como tú quieras acabar, es la voluntad del Señor. Ahí yo poco puedo hacer. Sabemos que la voluntad del Señor se va a cumplir, sí o sí. Si pides que se cumpla su voluntad, habrás acertado en tu oración. Si vas pidiendo otras cosas que van distintas de la voluntad del Señor, como vamos a ver más adelante, pues no esperes que se vayan a cumplir. Jesús en el Sermón del Monte decía, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? Los mansos son aquellos que confían plenamente en Dios, se someten a su autoridad, son suficientemente humildes como para conocer que esto está totalmente fuera de mi alcance, Dios, por favor, que se haga tu voluntad, me someto a tu autoridad. Y como dijo Carlos el otro día, Dios es el que está arriba y nosotros los que estamos abajo. Pensar que es Dios quien orbita alrededor de nosotros esperando nuestras peticiones para ir cumpliéndolas es un problema de concepto base muy grave. Debimos pedir que se haga su voluntad porque sólo así se cumplirán nuestras oraciones, aún sabiendo que pedir la voluntad del Señor es muy arriesgado para nuestro ego, para nuestras intenciones, para nosotros mismos, porque podemos acabar en una situación totalmente contraria a lo que habíamos imaginado, pero aún así debemos pedirla. Y reflexionando sobre esto, pues ataca directamente contra nosotros, contra nuestro ego, porque a nosotros pedimos al Señor intereses que muchas veces, yo el primero, no pregunto si están o no alineados con su voluntad. Yo pido lo que necesito en este momento
o creo que necesite en este momento, porque puede que no sea lo que de verdad necesite en dicho momento, y Dios no lo cumple. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ha fallado Dios o he fallado Dios? Entonces, es difícil, pero es lo que tenemos que meditar al orar. Nos acercamos al Señor pidiendo su voluntad y más desde una posición humilde, diciendo, Señor, si esto no es tu voluntad, ayúdame a entenderlo y ayúdame a quitar ese deseo de mi corazón para que lo único que mi corazón desee sea hacer tu voluntad. Y ahora os voy a comentar una historia que es de mis favoritas de la Biblia, y cuando os la cuente pensaréis que estoy loco, posiblemente, pero aún así es una de mis favoritas y habla de la oración, pero de la oración no respondida, justamente lo contrario. Seguramente os estáis esperando ahora una historia donde os estabais esperando una historia donde alguien oraba y se cumplía su oración, pero quiero el caso contrario, cuando alguien oró, ayunó y no se cumplió su oración. La historia es del rey David, segunda de Samuel, capítulo 11 entero, y del 12, capítulo 12, del 1 al 25. Es la historia, y no lo vamos a leer entero, pero es la historia de David y Betsabé. ¿Vale? Todos la conocemos, pero vamos a hacer un pequeño resumen rápido. Estaban en primavera-verano, era la época más propicia a las guerras, porque acabado el invierno ya no se requería tanto de los hombres en el campo, entonces pues iban a la guerra. Y entonces estaba el pueblo de Israel en guerra y David en Jerusalén se quedó en Jerusalén. Algunos dicen que se tenía que haber ido a la guerra, otros dicen que se podía haber perfectamente quedado en Jerusalén porque sus generales le dijeron que no hacía falta que el rey estuviera en la guerra porque no tenía tanta importancia. Aquí os lo dejo a vuestro criterio, pero David en Jerusalén y está por la ventana, ve a Betsabé dándose un baño, tiene deseos por ella, la toma, mantienen relaciones sexuales, sabiendo que Betsabé era una mujer casada con Urías, el heteo, y aún así David la tomó, mantuvo relaciones sexuales con ella y de ahí se quedó Betsabé embarazada. Al David enterarse de que había dejado embarazada a Betsabé y que eso era revelar su pecado, intentó con tretas humanas conseguir que Urías viniese a Jerusalén, pasara la noche con su mujer para decirle que es hijo suyo y no hijo de David. Y Urías, en un grado de honestidad increíble, dice que él no va a dormir con su mujer mientras sus compañeros de guerra estén durmiendo en el suelo, cómo él va a poder dormir en su casa tranquilo cuando el resto están en guerra, contrario a lo que David hacía, que él estaba en su palacio mientras su pueblo estaba en guerra. Intentó convencerle de buenas, intentó emborracharle, de ninguna manera consiguió que se acostara con Betsabé, y entonces lo que hizo es, bueno, pues su plan B, le mato. Y para no matarle directamente, porque eso sería también desvelar aún más su pecado, mandó a los generales de ahí que le dejaran solo para que se le mataran en la guerra, y aunque los que lo mataron fueron los enemigos, la sangre de Urías caía sobre David y no sobre los que le mandaron matar. O sea, no sobre los que le mataron físicamente a espada, sino David, que fue quien ordenó que le dejaran solo en la batalla para que sí o sí le matara el enemigo. Pasado eso, Betsabé ya estaba viuda, me puedo casar con ella, se casaron y tuvieron al hijo. El hijo enfermó, el bebé enfermó, y entonces David pues empezó a orar y ayunar de manera intensa, suficiente como para preocupar a sus consejeros de lo que estaba ayunando y orando para que el bebé no muriera. ¿Y qué pasó al final? El bebé murió. Y entonces David, después de que muriera el bebé, se levantó de su ayuno y en vez de seguir de duelo, pidió que pues, le dieran de comer, cambiarle de ropa y demás. Y sus consejeros dijeron, ¿pero por qué? ¿No? Qué raro, ¿no? En teoría tendrías que estar de duelo. Si has sufrido tanto porque estaba enfermo, ahora que se ha muerto tendrás que estar el doble de mal. Y ella dice que cuando seguía vivo podía
intentar hacer algo por él para que Dios lo salvara, pero ahora que ya está muerto no va a poder hacer nada. Y lo que dice, y dice importante es... para yo voy. Versículo del capítulo 12, versículo 22, 23 al final, yo voy hacia él, hacia el bebé, pero él no volverá a mí. Es decir, aquí David dice que cuando muera, pues se reencontrará con él. Después volvió a tomar a Betsabé, tuvieron un hijo y este era Salomón, y esa historia ella para otro domingo. Pero vemos que aquí el rey David, que todos lo conocemos como que tuvo fe, vamos, reventó a Goliat siendo un crío, o sea, que tenía una fe enorme. Vemos cómo con el paso del tiempo a lo que llegó y al final su oración no fue contestada. Haciendo un análisis un poquito más exhaustivo, vemos que al menos David cometió 3 pecados. En primer lugar, contra los 10 mandamientos, codició la mujer de su prójimo, que no era suya. Él ya tenía suficientes, no había razón lógica para tomar a esa mujer. Segundo lugar, cometió adulterio, porque esa mujer estaba casada. Y en tercer lugar, mató a Urías, porque la sangre de Urías caía sobre David. Y a mí me gusta esta historia porque es una historia que le quita a David la perfección que podríamos tener, y me gusta porque hace que siga, a pesar de todo, seguía siendo humano. Para no caer en la adoración de David como personaje, el cronista se aseguró de contar toda la verdad, y en esta verdad era lo que cometió con Betsabé. Y además, si se lee este pasaje, se ve que el cronista que escribió esto omitió a Betsabé de culpable, porque toda la culpa caía sobre David, porque era el rey. Betsabé poco podía hacer contra una petición de un rey, y David, perfectamente conocedor de la ley de Dios, la transgredió. No solo la transgredió, sino que, si vemos, en ningún momento pide al Señor ayuda en todos sus planes, desde el principio hasta el final. Solo cuando el bebé ya estaba para morirse, que enfermo, que se puso a orar al Señor. Entonces, a lo que se llega tomando una mala decisión que podría pasar insignificante, acabó con el asesinato de un hombre justo, y además también se conoció el pecado de David, porque nació, y los bebés tardan 9 meses en nacer, más o menos. Entonces, o dijo que nació prematuro, o se sabía que ese bebé nació, o sea, se concibió antes de que se casara con Betsabé. Entonces, ocultar su pecado no sirvió de nada. Y esto vemos lo que pasa cuando intentamos hacerlo todo por nosotros mismos, obviando la ley de Dios. Veamos las consecuencias. No es que Dios le castigara con el látigo ahí por haber incumplido mis mandamientos, ahora sino que por no haber seguido la ley de Dios, que es buena para nosotros en cuanto a las consecuencias que tendremos, el no seguirla también tuvo sus consecuencias y se llegó a lo que llegó. Entonces, vemos la voluntad del Señor es que se cumplieran sus leyes. Cuando no hacemos la voluntad del Señor, no podemos esperar que las consecuencias sean buenas a largo plazo, porque podríamos tener, o David tuvo unas consecuencias buenas a corto plazo con Betsabé, pero mirad cómo acabó. Y aún así, a pesar de su transgresión, Dios dice que le amó, le siguió queriendo y le dio a Salomón. De lo que podemos sacar de esta historia es que no importa lo justo que seas, no importa lo bien que hayas hecho en el pasado, si no cumples la voluntad del Señor, no esperes que tus peticiones se cumplan, pero no porque Dios no te las quiera dar, sino porque al estar alejado de su voluntad, lo que actúas, lo que piensas, lo que haces, es totalmente contrario a su voluntad y por ende no se va a cumplir. No es que Dios personalmente esté contra ti, sino tú estás contra la voluntad de Dios, y eso, amigo mío, amiga mía, el único final posible es el fracaso. No hay más. Y para terminar y resumir, en primer lugar, cuando oramos porque queremos, de buena gana. Si no tienes ganas de orar, mejor no lo hagas porque no va a servir de nada. Cuando ores, que sea de tu corazón. Diga, Señor, de verdad, quiero orar.
ante ti quiero poner mis peticiones, mis preocupaciones, porque tú las conoces todas, pero yo, o sea, Él las conoce todas, pero yo, diciéndolas, no es un ejercicio para que Él las escuche, porque ya las sabe, sino es un ejercicio para mí, al igual que con Abraham y demás, para que yo vea lo necesitado que estoy de Dios. Al igual que Abraham vio lo bueno que era Dios para con esa ciudad, y aún así no se cumplió porque no había suficientes justos, nosotros cuando oramos y decimos nuestras peticiones, no lo hacemos para que Dios nos escuche, porque ya las sabe, sino para que entre la humildad en nosotros y seamos conscientes de los dependientes que somos del Señor y poder ver que Él está al control y no nosotros. Y cuando hacemos estas peticiones, segundo punto, cuando hacemos estas peticiones, no las hacemos para cambiar la voluntad de Dios, cosa que es imposible, sino para cambiar nuestra voluntad y alinearnos con la voluntad suprema de Dios. Entonces es, en primer lugar, un ejercicio de humildad, de conocimiento de dónde estamos situados, lo que es Dios para nosotros, y en segundo lugar, para poder pedirle que se cumpla su voluntad y nos dé la sabiduría para poder entenderla. Porque sabiendo que Dios nos amó tanto que dio a Jesús, nos sigue amando. O sea, si nos amó tanto que dio a Jesús, ¿cómo no nos va a seguir amando ahora en peticiones mucho menos importantes y que no nos estamos jugando nuestra salvación eterna? Sino que puede ser por un trabajo, una salud, una petición que tengamos. Si Dios no, sabemos que nos quiere y que quiere nuestro bien, confiemos en su voluntad y ayudemos a entenderla por muy difícil que sea y por muchas veces las que no tengamos respuesta a lo que nos esté pasando, porque el no tener respuesta no significa que tengas necesariamente un desconocimiento de Dios o de la situación, simplemente ser consciente de que tu conocimiento es limitado y que solo cuando estés en su presencia podrás ver, si no has visto aún ya, el porqué de todo lo que te pasó. Próximamente en otro vídeo, ya en otro momento, en otro domingo, veremos ya cómo orar. En esta primera parte quería que viéramos qué es la oración, y ya después veremos cómo orar, pero teniendo las bases, pues nos podemos hacer una idea de cómo deberíamos orar. Y ya está, vamos ahora a terminar en oración, propiamente dicho. Si alguien es tan amable de orar, totalmente libre, y con eso daremos fin. Sí. ¿Quieres que te ponga el micrófono? No. Vale, entonces apago esto y